Llegué al amanecer, con el aire mordiendo mis mejillas como si la tierra misma me advirtiera que me diera la vuelta. Manchuria parecía suspendida en el tiempo, congelada entre la guerra y algo peor. Me dijeron que era una instalación médica, un centro para la prevención de enfermedades. Pero en cuanto crucé el portón principal, mi estómago supo la verdad antes que mi mente pudiera aceptarla. El metal del umbral estaba aún húmedo por el rocío, y el silencio no era el de un hospital, era el silencio del miedo, del secreto, del horror que no se atreve a respirar. Todo olía a desinfectante, pero debajo del cloro y del yodo se escondía algo más. Sangre seca, carne antigua, el eco de algo vivo, o que lo fue. Las paredes eran blancas, pero no como las de una clínica. Estaban demasiado limpias, impecables. El tipo de limpieza que se aplica para borrar huellas, para encubrir, para disimular. Un hombre con bata me recibió. No dijo su nombre. Solo me señaló una habitación y habló con tono seco. «Tú eres el nuevo. Hoy observarás una operación. Entra y no interrumpas». Asentí, aún sin entender nada. Mis botas resonaron en el pasillo como martillazos. En la sala, 3 figuras rodeaban una camilla metálica. En ella, atado por muñecas y tobillos, había un hombre, o lo que quedaba de uno. Delgado como un palo, los huesos sobresalían de su piel y sus ojos no estaban allí. Miraban, pero no veían, o quizá veían demasiado. No llevaba anestesia. Lo supe porque sus manos temblaban, porque su mandíbula se apretaba tan fuerte que parecía que los dientes se romperían. Uno de los médicos hizo una incisión en el abdomen. No hubo gritos, solo un bufido ronco, el sonido del cuerpo aguantando el dolor hasta el límite. Alguien murmuró: «Maruta 347». Pensé que era un número de paciente. Luego supe que Maruta no significaba paciente, significaba leña. Así nos referíamos a ellos. Leña para el fuego de la ciencia. No tenía nombre, solo un número grabado en una tabla. Su identidad había sido arrancada junto con su ropa. «¿Por qué no grita?», pregunté con ingenuidad. Un asistente me miró con frialdad. «Ya gritó demasiado. Ahora solo espera el final». Un silencio helado cayó sobre la sala. El bisturí se movía como si el cuerpo fuera un trozo de carne en práctica. Uno de los doctores le retiró parte del intestino y lo observó como si fuera un experimento de laboratorio. Otro tomó notas. Me giré. Tragué saliva. El vómito me subía por la garganta, pero no podía permitirme caer débil el primer día. Cerré los ojos, pero la imagen seguía ahí. Ese cuerpo abierto, esa respiración entrecortada, esos ojos vacíos que no miraban a nadie, pero me miraban a mí. Sentí que había cruzado un umbral del que ya no podía regresar. No sabía si esto era un castigo, una prueba o las dos cosas. Entonces habló el superior. Su voz era grave, sin emoción. «Aquí no se juzga. Aquí se observa, aquí se aprende». Me quedé helado. Él continuó: «La medicina se perfecciona en la guerra. No lo olvides, no lo cuestiones». Era el teniente médico Watanabe, uno de los jefes de sección. Su bata estaba limpia, pero en las uñas tenía rastros de sangre seca. Años después recordaría más esas uñas que su rostro. Salimos al pasillo. El aire parecía más denso. Caminamos por un corredor largo, cruzando rejas de acero y puertas selladas. A cada paso sentía que mis zapatos pisaban algo invisible, como si las almas de los que estaban aquí se aferraran al suelo. Me llevaron a un área donde los prisioneros estaban en celdas individuales. Algunos dormían, otros no se movían. Uno murmuraba algo en ruso, otro en coreano. Todos eran solo números. «Este es el grupo 4A, inmunología. Están infectados con peste bubónica y estamos evaluando el avance sin medicación», explicó un doctor a mi lado como si me hablara de ganado. Pasamos frente a una niña. No tendría más de 8 años. Sus muñecas estaban vendadas. Me miró, no con miedo, con curiosidad. Como si no entendiera por qué yo tenía bata y ella cadenas. «Maruta 622», dijo uno de los guardias. «Resiste más que los adultos». No podía respirar, sentía el pecho apretado. Me pregunté por qué estaba allí, por qué había aceptado ese traslado, por qué nadie decía nada. Pero ya era tarde, lo había visto. Ya formaba parte de esto. Esa noche no dormí. La habitación que me asignaron tenía una litera de hierro, una lámpara tenue y una ventana con barrotes. Desde allí se veía una torre de humo constante. Me dijeron que era el área de incineración de residuos.
Pero lo que vi esa noche me dijo otra cosa. A las 3 de la madrugada, 2 soldados sacaron un carro con cuerpos envueltos en sábanas manchadas. No los trataban como muertos, los trataban como basura. Me senté en la cama, con la espalda sudada a pesar del frío. Me pregunté si todo esto era real, si ese lugar era parte del ejército o si era un experimento en sí mismo, si los hombres que conocí esa mañana alguna vez habían sido humanos. Y lo peor, si yo estaba empezando a perder también algo de mi humanidad. Al día siguiente me dieron una bata nueva y un cuaderno para tomar notas. «Hoy irás al pabellón de congelación», me dijo el asistente. Asentí sin decir nada, pero por dentro algo ya se había roto. No era un hospital, no era una base científica, no era un centro militar. Era algo más, algo peor, un agujero en la tierra por donde se filtraba todo lo que el ser humano no debería ser, y yo estaba en el centro. El tercer día dentro de la instalación, algo en mí ya había cambiado. Lo noté cuando me sorprendí recordando los números de los prisioneros mejor que sus rostros. Había visto a Maruta 511 convulsionar por la fiebre, a 319 perder la conciencia tras una inyección, a 206 sangrar durante horas sin atención. Todos ellos eran ya cifras, datos flotando en papeles de laboratorio. Me aterró darme cuenta de eso. Me estaba volviendo igual que los demás. Fue durante uno de esos recorridos por el pabellón de exposición prolongada, así lo llamaban ellos, como si fuese un zoológico invisible, que la vi. Estaba sentada en la esquina de su celda abrazándose las rodillas, temblando por la fiebre. Tenía la piel amarilla, los labios partidos, los ojos rojos, pero su voz aún sonaba humana. «¿Tienes un espejo?», me dijo. Me tomó unos segundos entender que me hablaba a mí. Pensé que del delirio me estaría diciendo cualquier cosa, pero ella repitió: «Solo quiero verme. Quiero saber si sigo siendo yo». No supe qué responder. Nunca nadie me había pedido algo así. En aquel lugar todos pedían agua, comida, ayuda, pero ella quería reconocerse. Busqué en mis bolsillos, pero no tenía nada. La bata que usábamos era blanca, sin objetos personales. Me acerqué unos pasos contra el protocolo y la observé mejor. Era joven, no más de 25, una prisionera china, probablemente capturada junto a algún grupo rebelde, o simplemente por estar en el lugar equivocado. Tenía la cara marcada por una erupción y parte de la mejilla izquierda descamada por lo que parecía una infección cutánea. Pero aún así, bajo todo eso, estaba ella. Esa súplica silenciosa por no olvidarse. Esa noche, cuando todos dormían, bajé a la sala de desechos médicos. Allí, entre jeringas usadas y bisturíes rotos, encontré una caja con espejos pequeños, del tamaño de una palma. Seguramente los usaban para revisiones orales o de pupilas. Robé uno, lo envolví en una venda limpia. A la mañana siguiente caminé hasta su celda durante el cambio de guardia. Me acerqué y sin decir nada lo dejé pasar entre los barrotes. Ella lo tomó como si fuera oro. Se miró, no lloró, solo se quedó en silencio. Luego dijo: «Gracias. Ahora sé que no estoy muerta aún». Me alejé temblando. No por miedo a que me descubrieran, sino porque sus palabras eran un recordatorio brutal de lo que hacíamos ahí. Matar personas vivas que solo querían seguir sabiendo quiénes eran. Esa tarde, mientras tomaba notas sobre la reacción de un grupo con fiebre hemorrágica, escuché una conversación entre 2 médicos. Hablaban de los nuevos sujetos del experimento pulmonar. Entre ellos, mencionaron a una mujer joven con lesiones cutáneas. Mi corazón se paralizó. Era ella. No tuve que preguntar, lo supe. Esa noche no pude dormir, las paredes de mi habitación se encogían, los barrotes me hablaban, el humo del crematorio parecía filtrarse por debajo de la puerta. Al día siguiente pasé por su celda, estaba vacía, el espejo seguía ahí, roto en el suelo. Me arrodillé, lo recogí, el vidrio me cortó los dedos, sangré, y por primera vez desde que llegué no me dolió. Solo sentí una culpa sorda, como una piedra que se hunde dentro del pecho y se queda allí para siempre. Poco después conocí a ellos, a los otros 2, Maruta 773 y 774. Un chico ucraniano de unos 20 años y una joven china, probablemente su pareja o su amiga. Los habían colocado juntos para observar el efecto emocional en la progresión de la infección. Les inyectaron ántrax en los brazos y los encerraron en una celda conjunta
para evaluar si la conexión afectiva aceleraba o retardaba los síntomas. Ellos lo sabían, o al menos lo intuían, pero no gritaban, solo se miraban. Hablaban entre ellos en susurros, en distintos idiomas. Ella le cantaba, él le limpiaba el sudor de la frente. A los 4 días, ella ya no podía mantenerse en pie. Los ganglios de su cuello estaban hinchados como bolas de cristal a punto de estallar. Él seguía cantándole, aunque ya tenía fiebre. Les llevábamos agua cada 12 horas y comida solo una vez al día, pero no se quejaban. Un día me acerqué con la bandeja y él me miró. No me pidió nada. Solo me dijo, ¿tú también estás atrapado aquí? No supe qué responder. No podía decir que sí, pero tampoco me atreví a decir que no. El 6.º día ya no cantaban. Ella había muerto en la madrugada. Él seguía vivo, sosteniéndola, acurrucado con ella como si el calor de su cuerpo pudiera salvarlo. Nadie entró a sacarla. Querían ver cómo afectaba eso su estado inmunológico. Al 8.º día murió también, en silencio, con la cabeza apoyada en su pecho. Me tocó a mí hacer la nota de fallecimiento. Solo escribí, Maruta 773 y 774, fallecidos por progresión sistémica del anthrax. Observación emocional, vínculo preservado hasta el final. Guardé esa hoja, no la entregué, no pude. La llevé conmigo. Años después, en el tribunal que investigaba los crímenes de guerra, la presenté como prueba. Fue la única vez que lloré en público. Me preguntaron por qué no hice nada, por qué no los salvé. No supe responder. La verdad era demasiado sucia, demasiado compleja. Yo era solo un técnico, sin armas, sin poder, pero en el fondo también era cómplice. Porque el silencio también mata, porque mirar sin actuar en ese lugar era una forma de aceptar. Las pesadillas comenzaron poco después. Soñaba con la chica del espejo, con los ojos del ucraniano, con los rostros que se deshacían frente a mí, pero que yo no podía olvidar. Me despertaba empapado en sudor, gritando en un idioma que no era mío. En mi habitación, cada sombra parecía un prisionero, cada gota del grifo un latido muerto. No podía irme, pero tampoco podía quedarme. Estaba atrapado entre la memoria y el miedo. Recuerdo un día en particular, una reunión con los superiores. Discutían si podían infectar embarazadas con sífilis para estudiar la transmisión al feto. Uno de los médicos dijo, «Los niños no sienten dolor hasta que nacen». Otro agregó, «Y estos no llegarán a nacer». Reímos, todos. Fue una risa nerviosa, falsa, desesperada, como si esa carcajada fuera lo único que evitaba que nos volviéramos locos. Pero lo peor fue que por un instante sonó normal. Después de eso, ya no pude acercarme a ningún prisionero, evitaba sus miradas, no hablaba con ellos. No quería saber sus historias, porque si sabía quiénes eran, si les daba humanidad, me dolía más. Y yo ya no soportaba más dolor. Me volví frío, eficiente, sumiso, un instrumento, pero cada noche, al cerrar los ojos, volvía a verlos, a todos, a ella, a él, al espejo roto, y me preguntaba si ellos sabían que alguien sí los vio, que no fueron solo números, que por un momento alguien quiso salvarlos, aunque no supo cómo. Al principio me dijeron que los experimentos eran necesarios, que lo que hacíamos salvaría millones de vidas, que la guerra justificaba ciertos sacrificios. Y yo, aún con el rostro marcado por el miedo, asentí. Lo repetí mentalmente como un mantra para seguir caminando por esos pasillos. Es por la ciencia, me decía, estoy ayudando a encontrar curas. Pero la ciencia no inyecta peste bubónica en los ojos de un niño. La ciencia no encierra a embarazadas infectadas con cólera solo para observar cómo muere el feto y la madre al mismo tiempo. La ciencia no grita, y lo que escuchábamos todos los días eran gritos. En el pabellón bacteriológico se realizaban las llamadas aplicaciones de campo controlado. Básicamente, era donde introducían cepas mortales directamente en cuerpos vivos. Nada de tubos de ensayo, nada de modelos animales, humanos, siempre humanos. Nos dividían en equipos. Yo debía registrar el avance de síntomas tras la inyección de anthrax y peste negra. Los sujetos eran hombres jóvenes, algunos con heridas de guerra, otros simplemente campesinos. A todos les habían prometido una mejor vida si colaboraban, un engaño que duraba solo hasta el momento en que la aguja les perforaba la piel. Uno de los primeros experimentos que presencié fue con un hombre coreano. Le colocaron una inyección directa en los ganglios linfáticos del cuello.
En menos de 8 horas tenía fiebre altísima, vómitos, sangrado por encías y ojos. Lo ataron a una camilla para evitar que convulsionara y se cayera. Le pedí a uno de los técnicos que le diera agua. Me dijo: «No, necesitamos ver hasta dónde resiste sin ayuda». El hombre murió a las 36 horas. Su cuerpo fue incinerado sin registro de nombre. Solo quedó en los archivos como Maruta 118, exposición a Yersinia pestis, resultado final, necrosis sistémica. Pero yo recordaba su voz. Tenía una forma de decir gracias incluso en medio del delirio. Eso fue lo que no pude borrar. Después vinieron los experimentos de congelación. En invierno, el ala norte se convertía en una cámara natural de tortura. Seleccionaban sujetos, les sumergían los brazos en agua helada y luego los exponían al viento exterior hasta que las extremidades se volvían negras y rígidas. Una vez un médico me llamó para que observara algo fascinante. El prisionero estaba completamente consciente mientras 2 asistentes golpeaban su antebrazo congelado con una vara de bambú. El sonido que hizo fue idéntico al de una rama seca partiéndose. El médico sonrió satisfecho. «¿Ves? La gangrena se forma de forma limpia si se congela con control». Me sentí mareado. Tuve que salir. Vomité en la nieve. Pero nadie preguntó, nadie ofrecía consuelo. No había espacio para el remordimiento en ese lugar. En otro pabellón se llevaban a cabo pruebas de presión y transfusiones. Recuerdo a un joven ruso, de unos 17 años, al que se le hizo una transfusión sanguínea con suero de cerdo. Querían observar el rechazo inmunológico en tiempo real. Lo ataron, lo pincharon y esperaron. Primero vinieron los escalofríos, luego los espasmos. Al cabo de 2 horas, gritaba en ruso que su cabeza iba a explotar. Nadie lo entendía, pero yo sabía qué decía. Se retorcía con tal fuerza que se dislocó un hombro. Murió esa misma noche. Lo reemplazaron por otro sujeto al día siguiente. Nunca interrumpían el protocolo sin importar los resultados. Los peores registros, sin embargo, venían del ala obstétrica. Allí no se salvaba nadie. Las mujeres embarazadas eran una mina de oro biológica, decían los investigadores. Se infectaban a propósito con sífilis, tuberculosis, tifus o gonorrea para observar el paso de la enfermedad al feto. Una de ellas era japonesa, capturada por error creyendo que era espía. Cuando se dieron cuenta, ya había sido infectada. Tenía 6 meses de gestación. Le hicieron análisis constantes, no para curarla, sino para seguir el progreso. Una noche, su hijo nació muerto. Lo extrajeron sin anestesia. Ella gritó tanto que sangró por la nariz. Al día siguiente le inyectaron tifus. Murió 2 semanas después. Yo tomé nota, firmé el acta, y en ese momento sentí que había perdido todo lo que alguna vez me hizo humano. Había una sala especial donde se estudiaban los efectos del gas mostaza. Se liberaba en cámaras selladas con sujetos vivos dentro. Algunos eran soldados chinos capturados, otros criminales políticos. Se los obligaba a respirar profundamente. El gas les quemaba los pulmones desde adentro. A veces sangraban por los oídos. Otras veces se les derretía la piel como si fuera cera. Todo se registraba: tiempo de exposición, volumen de pulmón afectado, nivel de sufrimiento. Dato clínico valioso, anotaban los oficiales. Yo solo podía pensar en los ojos de un hombre que me miró, con la piel del rostro colgando mientras decía: «Dile a mi madre que me morí en casa». No pude decirle la verdad, solo asentí, y él murió creyéndolo. Todo esto se justificaba en nombre del progreso. Shiro Ishii, el comandante de la unidad 731, solía decir que estábamos construyendo un escudo biológico para el imperio, que nuestros hallazgos algún día serían usados para proteger a millones. Pero yo veía el laboratorio, y lo único que sentía era morbo, deseo, excitación enferma disfrazada de investigación. Lo vi en los ojos de mis colegas cuando diseccionaban a un hombre vivo y tocaban con las manos su corazón latiendo. Lo escuché en los comentarios de los doctores cuando hablaban de la textura de los pulmones infectados, como si fueran chefs discutiendo una receta. Lo más doloroso era que, tras meses de presenciarlo todo, comencé a normalizarlo. Me acostumbré a los gritos, a los cuerpos desmembrados, a los ojos vacíos. A veces pasaban horas sin que me diera cuenta de que tenía sangre seca en los zapatos. Llegué a un punto en el que podía almorzar después de haber visto una amputación sin anestesia. No porque fuera fuerte, sino porque ya estaba roto. El horror se volvió rutina, y eso fue lo que más me asustó.
Una tarde, mientras revisábamos los informes semanales, un oficial me preguntó si tenía alguna observación. Le dije que no, que todo estaba en orden. Luego salí al pasillo y me senté solo en un rincón. Me quedé allí por horas, viendo las manchas en el piso. Algunas eran antiguas, otras recientes. Todas eran huellas de alguien que había muerto por el bien de la ciencia, pero la ciencia que yo conocía, la que me enseñaron en la universidad, salvaba vidas. Esto era otra cosa. Una perversión, un abismo disfrazado de laboratorio. Y yo ya estaba en el fondo sin saber cómo salir. El primer día que salimos fuera de la base, el aire olía distinto. No era solo el frío de la provincia, era una sensación densa, como si la atmósfera misma supiera que algo impuro estaba por ocurrir. Nos dijeron que íbamos a hacer ensayos de campo. Era una forma elegante de decir que íbamos a convertir pueblos en laboratorios abiertos. Ya no era suficiente infectar cuerpos aislados en celdas frías. Ahora querían ver cómo las epidemias se comportaban en condiciones reales. Querían medir tiempos de propagación, tasas de mortalidad, resistencia ambiental. Y para eso necesitaban aldeas, personas vivas, niños, ancianos, familias enteras. Viajábamos en camiones cubiertos con cajas metálicas marcadas con símbolos que apenas comprendía. Dentro iban ampollas, frascos, ratas infectadas. Todo el arsenal biológico de la unidad 731. En uno de esos viajes, un superior me dio una caja con trozos de tela y me explicó: están impregnadas con peste bubónica. Reparte algunas entre los civiles como si fuera ropa de invierno. Lo dijo como quien entrega donaciones. Yo lo miré, buscando alguna señal de remordimiento. No había nada, solo rutina, solo protocolo. Llegamos a Chengde una mañana gris. El pueblo era modesto, con casas de barro, techos de paja y caminos de tierra. Los niños jugaban descalzos, las mujeres cocinaban frente a sus hogares, los hombres trabajaban en los cultivos sin saber que nosotros no traíamos ayuda, traíamos muerte. Yo caminé entre ellos con la caja en las manos, sonreían, me ofrecían té. Uno de ellos me llamó hermano. Sentí que mis dedos temblaban al dejarle una manta infectada, pero no podía decir nada. Ya no era un hombre, era una sombra, un transmisor, un cómplice. En los días siguientes nos retiramos a una colina cercana desde donde podíamos observar el pueblo sin ser vistos. Usábamos binoculares, cronómetros, cuadernos de notas, como si estuviéramos estudiando animales salvajes. Primero aparecieron los vómitos, luego la fiebre. Un niño cayó inconsciente en plena calle. Su madre lo levantó, desesperada, mientras su cuerpo comenzaba a convulsionar. Horas más tarde otros presentaron síntomas. En 5 días la peste se extendió como un incendio. No había hospitales, no había medicinas, solo dolor, y nosotros lo documentábamos todo. Una escena quedó grabada en mi mente como una quemadura. Un hombre sostenía a su esposa embarazada mientras ella sangraba por la nariz, los oídos y la boca. Ella gritaba su nombre. Él solo podía abrazarla, luego se desplomó con ella en los brazos. Desde nuestra posición, el jefe de equipo murmuró: tasa de transmisión, superior al 80% en condiciones de hacinamiento. Buen resultado. Nadie dijo nada. Yo apreté los dientes. Por dentro me rompía, pero por fuera asentía, porque cualquier emoción podía ser vista como debilidad. Y en ese lugar, la debilidad también se castigaba. Volvimos a la base días después, pero los experimentos de campo no terminaron ahí. Pronto comenzamos a lanzar bombas cerámicas llenas de pulgas infectadas. Las dejábamos caer sobre aldeas chinas sin previo aviso. El objetivo era evaluar la efectividad de la diseminación aérea. En una ocasión, participé en la operación que afectó a la aldea de Ning'an. El ataque fue al atardecer. Desde el cielo parecía una lluvia de fragmentos inofensivos, pero sabíamos que cada una contenía miles de vectores vivos capaces de desatar un infierno invisible. A la mañana siguiente nos infiltramos en la zona disfrazados de médicos. Queríamos ver los efectos en tiempo real. Lo que encontramos fue el principio de una masacre lenta. Personas delirando en las calles, niños con la piel llena de ampollas, mujeres deshidratadas arrastrándose hasta pozos contaminados. En cada esquina había alguien muriendo, y nadie sabía por qué. Se aferraban a nosotros como si fuéramos salvadores, nos suplicaban ayuda, pero solo llevábamos lápices y hojas de cálculo. Ellos morían, nosotros anotábamos. Recuerdo a una anciana que me sujetó del brazo con fuerza.
Tenía los ojos llenos de lágrimas y me dijo algo que no entendí. Su nieta estaba a sus pies, inconsciente. Alguien me tradujo. Está preguntando si su nieta tiene una oportunidad de vivir. No supe qué decir. Ella me ofreció todo lo que tenía, un trozo de pan, una bufanda vieja, incluso su collar. Yo solo la miré, sabiendo que esa niña moriría en horas, y que probablemente la anciana también. Pero el protocolo decía que no podíamos intervenir, solo observar, solo aprender, solo callar. A veces pensaba que si abría la boca y gritaba «esto está mal», alguien más se uniría. Que no podía ser el único que sentía culpa, repulsión, asco. Pero entonces recordaba lo que había visto en la base, técnicos celebrando un nuevo récord de supervivencia en una exposición a cólera. Médicos riendo mientras extraían órganos sin anestesia. Oficiales brindando por la eficiencia del arma biológica. Nadie iba a detenerlo. Y si yo hablaba, solo reemplazarían mi cuerpo por otro igual o más obediente. En la unidad 731, la moral era un lujo que te costaba la vida. Las operaciones continuaron durante meses. Cada nuevo brote era celebrado como un éxito. Cada cifra de muertos era una validación. En algún momento incluso se propuso usar estas armas en gran escala contra los estadounidenses. El plan incluía soltar bombas infectadas sobre California y Hawái. Por fortuna nunca se ejecutó. Pero el hecho de que se haya planteado con seriedad era suficiente para helarme la sangre. Ya no éramos médicos, no éramos soldados, éramos ingenieros de la muerte, y el mundo allá afuera aún no tenía idea. Una noche, mientras regresábamos de una misión, uno de los conductores perdió el control del camión. Volcamos cerca de un campo de arroz. Yo salí ileso, pero 2 compañeros quedaron heridos. Uno de ellos tenía una fractura expuesta. Lo llevamos a la base. Lo conocía desde mis primeros días allí. Se llamaba Aoki. Siempre hablaba de su esposa, de cómo soñaba con salir del ejército y abrir una clínica pediátrica. Pero esa noche no llegó a ninguna clínica. Murió por una infección interna antes de que pudieran operarlo. Lo incineraron sin ceremonia, sin carta, sin bandera, solo una bolsa con sus cosas. Esa fue la primera vez que sentí verdadero pánico, porque entendí que nosotros también éramos desechables, peones, herramientas. Si algún día me enfermaba, si me quebraba, si hablaba, nadie me salvaría. Y entonces lo vi claro. No éramos diferentes a los Maruta, solo que nuestros números aún no habían sido tachados. Pero la lógica era la misma. La vida no valía. La obediencia sí. Una tarde, de regreso en la base, el comandante Ishii dio un discurso. Dijo que la historia nos juzgaría, pero que el futuro nos agradecería, que los sacrificios eran inevitables, que gracias a nosotros el imperio se volvería invencible. Algunos aplaudieron, otros solo agacharon la cabeza. Yo lo miré a los ojos, vi en ellos algo que me estremeció. No había fanatismo, no había locura, había cálculo, frialdad, como si todo lo que hacíamos fuera parte de una ecuación bien resuelta. Y en esa ecuación, millones de muertos eran solo una variable aceptable. Me pregunté si algún día alguien sabría lo que hicimos, si alguna vez estas aldeas volverían a respirar sin miedo, si los rostros de los que vi morir se desvanecerían en el tiempo o si vivirían, como heridas abiertas, en el recuerdo de quienes no tuvimos el valor de detenerlo. Las órdenes llegaron un día antes de la rendición. El mensaje era claro, sin espacio para dudas ni objeciones. Destruir toda la evidencia, incinerar archivos, eliminar prisioneros, desmantelar laboratorios, todo debe desaparecer. Algunos preguntaron si también debíamos desaparecer nosotros. Otros solo empezaron a empacar cajas y recoger frascos. Yo me quedé en silencio, parado frente a la sala de registros, como si esperara que algo me impidiera obedecer, pero nada lo hizo. Nada detuvo esa maquinaria invisible que ya había empezado a girar desde mucho antes. Las hogueras comenzaron esa misma noche. En el patio central, bajo la luna más pálida que recuerdo, apilamos carpetas, informes, fotografías, frascos rotos. Un mar de tinta y silencio. Quemamos lo que habíamos escrito con tanto esmero. Datos sobre cuerpos abiertos, reacciones químicas, tasas de infección, deformaciones, mutaciones, muertes. Todo ardía. Las llamas no olían a papel, olían a culpa, a memoria forzada a desaparecer. Yo fui asignado al cuarto de archivo. Me dieron una lista con los documentos que debía destruir. Uno por uno los sacaba de los estantes y los lanzaba al fuego.
Cada hoja parecía gritar en voz baja, cada palabra pedía no desaparecer. En un momento encontré una carpeta sin nombre. Dentro había fichas individuales de Maruta 601 al 630. Los conocí, vi sus rostros, sus cuerpos, sus finales. Tomé una de las fichas, la de la chica del espejo. Sus datos estaban incompletos. Su edad, estimada, su diagnóstico, infección cruzada experimental, su causa de muerte, no especificada. Cerré los ojos. No pude quemarla. La doblé con cuidado, la guardé dentro de mi camisa. Fue la única página que salvé. El crematorio trabajaba sin descanso. No solo ardían papeles, ardían cuerpos. Muchos aún estaban vivos cuando los lanzaban al fuego. Algunos fueron envenenados antes, otros simplemente arrastrados. Los soldados no preguntaban, los médicos no lloraban. Era parte del cierre, del olvido planificado. Si no quedaban rastros, no habría juicio. Si no había testigos, no habría culpa. Si no quedaba nada, todo había sido una ilusión. Pero yo sabía que no era así, porque cada chispa que volaba hacia el cielo llevaba una historia, un nombre, una verdad. Y aunque quisieran ocultarlo todo, el humo seguía subiendo. Y el olor se quedaba en la piel, en los sueños, en el alma. Los prisioneros que aún quedaban fueron ejecutados de forma rápida. Ya no interesaban sus síntomas, ya no eran necesarios para los informes, eran estorbos. Algunos intentaron escapar. Otros se arrodillaron y rogaron por sus vidas. Nadie los escuchó. No hubo ceremonias ni tumbas. Solo tierra removida en fosas comunes que luego se sellaron con cemento. Quisieron borrar todo. Pero yo seguía allí, con los ojos abiertos, con la memoria intacta. Recuerdo al doctor Kondo, uno de los más veteranos. Caminaba por los pasillos con un cigarro en los labios mientras todo ardía. Me miró y dijo: ¿ves? Así muere la historia, en llamas y sin testigos. Yo no respondí. Solo lo seguí con la mirada mientras se alejaba. 3 días después, lo vi abordar un avión militar rumbo a Tokio. Se fue con las manos limpias, como si jamás hubiera tocado un bisturí, como si sus uñas no tuvieran rastros de sangre antigua. Cuando el imperio firmó la rendición, los altos mandos se movilizaron con velocidad espeluznante. El comandante Ishii desapareció durante semanas. Rumores decían que estaba negociando con los estadounidenses. Al principio pensé que era imposible, que nadie en su sano juicio querría proteger a alguien como él. Pero luego llegaron los informes no oficiales. Estados Unidos no solo sabía de la existencia de la Unidad 731, sino que estaban interesados en sus datos. Y a cambio de toda esa información ofrecían inmunidad, no juicio, no castigo, solo un trato. El horror convertido en moneda de cambio. Ishii reapareció con traje limpio y rostro intacto. Había entregado todos los archivos supervivientes. Había vendido los resultados de años de tortura a cambio de no pasar un solo día en prisión. Vivió el resto de sus días como médico civil, respetado, condecorado en secreto por su aporte científico. Murió en su cama, rodeado de familia, en paz. Mientras tanto, los restos de los prisioneros que no pudieron quemar fueron enterrados bajo capas de cemento. Y los que sabíamos la verdad, fuimos obligados al silencio. Nos hicieron firmar documentos de confidencialidad. Nos amenazaron con desaparecer si hablábamos. Nos convencieron de que todo había sido por el bien del imperio, por el futuro, por la ciencia. Pero yo sabía que no. Lo vi, lo viví, lo hice. Y no había justificación que pudiera aliviar lo que pesaba en mi pecho cada vez que cerraba los ojos. Durante años intenté olvidar. Me convertí en otro, cambié de nombre. Trabajé en un hospital rural, ayudé a nacer niños, curé heridas, salvé vidas, pero no importaba cuánto hiciera. Siempre había una sombra detrás de cada rostro, una voz detrás de cada susurro. Las pesadillas eran constantes. Veía cuerpos sin ojos, escuchaba gritos en lenguas que no entendía, sentía el olor a carne quemada incluso cuando estaba solo en medio del campo. No se iba, porque no debía irse. Una vez, una enfermera me preguntó por qué miraba siempre por la ventana al caer la tarde. Le dije que estaba esperando que el viento me dijera algo. Ella rió. Pero para mí, el viento tenía nombre, tenía historias, tenía gritos atrapados que no podían morir. Y yo era el único que aún los escuchaba. Décadas después, cuando el mundo empezó a hablar tímidamente de lo que pasó en la guerra, decidí romper el silencio. Me presenté ante un pequeño tribunal internacional. No buscaban venganza, solo verdad.
Les conté lo que vi. Les mostré la ficha que había guardado, les hablé de la chica del espejo, del joven ucraniano que cantaba, de los niños congelados, de las bombas biológicas, de los cuerpos ardiendo sin nombre. Algunos lloraron, otros dudaron, pero todos escucharon. No me ofrecieron perdón, ni lo pedí. Solo quería que quedara escrito, que alguien lo supiera, que no todo se hubiera ido con el humo. Y cuando terminé de hablar, uno de los jueces me preguntó, ¿por qué lo cuenta ahora? Respondí sin pensar, porque si yo me muero sin decirlo, ellos se mueren 2 veces. Hoy soy un hombre viejo. Mis manos tiemblan, mi memoria falla a veces, pero hay cosas que nunca se van. Hay días en que despierto con el olor a cloro en la nariz, con el sonido de un corazón latiendo fuera del pecho, con el peso de una verdad que nadie quiso cargar, pero que yo me negué a enterrar del todo, porque quemamos los cuerpos, quemamos la verdad. Pero yo no pude olvidar, no quise, alguien tenía que recordar, alguien tenía que decirlo, porque a veces lo peor del ser humano no está en lo que hicimos, sino en cómo seguimos caminando como si no lo hubiéramos hecho.